doctor en por el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Este curso es que desarrollemos capacidades críticas para poder desarrollar nuestros estudios y nuestro pensamiento de una manera acorde a la realidad que vamos a enfrentar en el entorno tanto educativo como formativo y social que se vive en la actualidad. La filosofía de las ciencias no vienen a preguntarse por qué alguna ciencia se desarrolla de esta o aquella manera, sino se pregunta qué hace que todas las ciencias se relacionen e interrelacionen para poder conformar y construir el conocimiento necesario para transformar la realidad en la que nos encontramos. Un ejemplo que siempre manifiesto cuando explicamos qué es filosofía de las ciencias, un ejemplo bastante claro es el de las religiones. Existe la filosofía de la religión, es decir, no se preocupa por saber cuál religión es verdadera o cuál es falsa. Lo mismo pasa con la ciencia, no nos interesa saber cuál está más o menos acertada, sino que cada quien según su contexto, la puede ir utilizando. En el ejemplo de las religiones, todas las características que debe tener una religión son dos fundamentales. Primero, que tenga un mito, que por lo general es el libro sagrado, llámese Biblia, llámese Torah, llámese Corán, y así cualquiera del sustento teórico que tiene cada una de las religiones. Y el segundo es el rito, es decir, ¿qué hago yo para actualizar ese rito? Y eso es lo que hace la filosofía de la religión en ese caso. Estudia todas las religiones bajo esos dos parámetros. En el caso de la filosofía de la ciencia, estudia sobre el objeto material y el objeto formal que tiene cada una de las ciencias y allí las va a ir interrelacionando para poder transformar y llegar a conclusiones. La filosofía de las ciencias va a la parte general, a la parte de llegar a grandes generalidades o conclusiones sobre un conocimiento. En este caso, estamos en la educación y nosotros vamos a llegar por medio de la filosofía de las ciencias a ese conocimiento general de lo que podría ser, en este caso, las ciencias de la educación, sin decir que una sea mejor u otra sea peor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso es que el participante aborda críticamente las distintas discursivas de la filosofía y las vincula con el fin de generar pensamientos reflexivos y críticos sobre la ciencia y su implicación en las ciencias tanto administrativas como gerenciales. ¿Por qué? Porque la educación se mueve en estos ámbitos. Entonces, de manera general, tenemos que tener claro de que vamos a llegar a realizar discursos y a desarrollar el pensamiento crítico. En este momento no nos interesa tanto preocuparnos por por desarrollar ideas que vayan muy unidas a una manera de pensar que nosotros tengamos, sino ir desarrollando críticamente. Cada una de las actividades que vamos a tener son tres. La primera es un poco, es una línea de tiempo donde ustedes van ya la pueden ver también en la plataforma, donde pueden ir viendo de manera más estructural cinco autores de cada una de las edades que puedan desarrollar. Pero ya el segundo y el tercer compromiso evaluativo son tanto una videoponencia como un ensayo crítico en el que ustedes van a dar su punto de vista, tanto a favor o en contra de los temas que estemos tomando, que estemos tratando. Y es importante que en este curso tengamos claro de que nosotros vamos a dar posiciones, pero sustentándolo en autores. Y esa es la finalidad de este primer curso que ustedes están cursando, que están viendo en el doctorado, que es que puedan dejar a un lado como las ideas o los espacios comunes que tenemos para sentirnos cómodos y empecemos a abordar otras formas de ver el conocimiento. Como toda ciencia, como todo estudio que planteamos, primero tenemos que saber cuál es el origen. Y el origen de la filosofía de la ciencia es tan antiguo como la misma filosofía. Filosofía, que viene de dos raíces griegas. ¿Por qué? Porque allí es donde se da origen como tal a la filosofía sistematizada de Occidente y es amor a la sabiduría, es el significado pleno, y no es un amor romántico de romantizar el conocimiento, del conocimiento, sino es que filos es un amor de búsqueda insaciable, es ese amor del hermano, del compañero, que siempre, por muchos problemas que existan, siempre se va a buscar en en algún momento, y eso es ese sentido que se le da
al amor. También ellos hacen la diferencia entre el amor del ágape, que es el compartir, la mesa, la parte más fraternal. Un ejemplo puede ser la última cena, eso es un ágape, un compartir entre amigos. Y está también el eros, que es el más erótico, el de la parte de la sexualidad, y también otras acepciones que se le dan, pero en el que filosofía viene de ese amor de búsqueda incansable, esa búsqueda incansable de la sabiduría. Si tienen una amiga o hijo o demás que se llamen Sofía, ese es lo que significa ese término sabiduría, es la etimología como tal. Y ya teniendo eso claro, vamos a ver qué son las ciencias. Son un conjunto de conocimientos sobre la naturaleza y la realidad, los cuales son sistematizados. Y aquí es importante que lo tengamos. Tenemos conocimientos técnicos, tenemos conocimientos de opinión, de la doxa, y tenemos conocimientos de la episteme. En este caso nos enfocamos en la episteme, que es la parte sistematizada del conocimiento. Necesitamos tener claro métodos y también formas para llegar a ese conocimiento. ¿Cuál es el origen histórico? El origen histórico se da en la Grecia clásica, en la parte de Asia Menor, ¿sí? En esa costa, en la parte de la costa, en el siglo quinto y sexto, o sexto y quinto antes de Cristo, como una crítica al conocimiento que se estaba dando en ese momento, el cual no era científico, sino que era netamente religioso. Y aquí es un punto, y por eso tenemos esa imagen, los dioses mirando todo el orbe, toda la creación, toda la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento se está pensando de que los dioses son el origen de todas las cosas. ¿Por qué vivimos? Por los dioses. ¿Por qué morimos? Por los dioses. ¿Por qué hay inundaciones? Por los dioses. Y le iban colocando, dependiendo del territorio, cuál era ese dios. Del mar, Poseidón, en el caso de Grecia, la diosa de la sabiduría, Atenea. Por eso es que Atenas lleva ese nombre y todos ellos lo iban relacionando con eso. Pero hay una ruptura con un filósofo que se llama Tales de Mileto a mediados del siglo sexto, antes de la era común, o antes de Cristo, y él dice de que el origen de todas las cosas ya no son los dioses, sino es algo natural. ¿Y qué es lo que él dice? Que el origen de todas las cosas es el agua. ¿Qué pasa aquí? Es una respuesta, si nosotros lo vemos en este momento infantil, si lo queremos denominar de ese punto de vista, pero es cuando empieza a hacer ciencia. ¿Por qué? Porque se hace la pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuál es el arjé? Es decir, ¿cuál es el principio? Eso es lo que traduce arjé. ¿Cuál es el principio que hace que todas las cosas tengan sentido, vida y se relacionen en el mundo? Él da su respuesta, que es el agua. Y cuando ustedes estén realizando la línea de tiempo, van a ver que hay otros filósofos que van dando otra explicación sobre dicho origen. Lo importante aquí es la pregunta. Siempre es la pregunta. ¿Por qué? Porque responder es fácil. Lo difícil es formular una pregunta que dé sentido y cabida a la transformación, y eso es lo que hace Tales de Mileto. Luego sigue otro y dice que es el apeirona, es algo, una masa que no la podemos clasificar, es inmaterial y tiene un poco más de sentido de nuevo hacia los dioses. Y luego viene otro filósofo y dice que el origen de todas las cosas es el aire, y así empiezan los atomistas, los pluralistas, y se empieza a tener diferentes formas, hasta los números con Pitágoras empiezan a plantearlo hasta que llegan los tres grandes clásicos del mundo griego, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, y se van un poco más a la parte de la moral. Eso es importante que lo tengamos claro, porque en Occidente se considera que Tales de Mileto es el padre del pensamiento racional, es decir, de la ciencia, de todo lo que nosotros podamos sistematizar. ¿Por qué? Porque deja de preguntarse el origen o de explicar el origen de las cosas por medio de los dioses, que no había que pensar por qué llueve por el dios tal. Y ya se soluciona el problema. Se le empieza a hacer ese planteamiento. ¿Y qué pasa? Los escritos que se mantienen sobre él, porque de él no los tenemos, sobre él, se dice que él se preguntaba, al momento de responder esta pregunta decía, pero ¿por qué es el origen de las cosas? El agua, porque necesitamos agua para vivir. Quien no toma agua, pues al tiempo muere. Ellos vivían en la costa, y hay que tener claro de que en la costa siempre el comercio es por medio del mar, y fundamental, el agua era fundamental para eso. Las frutas al morderlas, ¿qué tenían ellas? Líquido. Un árbol al darle un golpe con un hacha,
¿qué pasaba? Botaba una savia que era líquido y decía que tanto los hombres como los animales, para poder reproducirse, necesitaban del semen, que también es líquido. Entonces, si ese es el origen de la vida, el origen de todo cuanto existe es el agua. Y él da una explicación racional, si lo queremos ver, de cómo él va mostrando sistemáticamente para llegar a las conclusiones. Y ese es un primer ejemplo de filosofía de las ciencias, que nosotros debemos llegar siempre a conclusiones generales de los conocimientos, porque si no, no tiene ningún sentido. Cuando ustedes hagan su tesis doctoral, al final van a tener que hacer unas conclusiones que engloben de manera general todo su trabajo. Que si yo lo quiero leer solamente con las conclusiones, puedo empezar a plantear una nueva tesis. Y es importante que eso quede condensado. Y de allí lo fundamental que tiene la filosofía de las ciencias. Otro elemento, y por qué la filosofía de las ciencias tenemos que relacionarla en todo momento con la educación, porque nuestro doctorado es en humanidades, mención, educación. Porque proporciona un marco conceptual para construir y transmitir el conocimiento. Y si nos damos cuenta, en la actualidad llamamos educación solamente a la parte formal, ¿sí? Las escuelas, las universidades, sean privadas o públicas, para eso nosotros es educación. Pero desde antiguo, siempre la educación ha sido lo que ahora nosotros llamamos formación, que es vamos transmitiendo paso a paso a cada una de las generaciones por medio de mitos, de cuentos, de historias, se ha ido transmitiendo los conocimientos hasta que ya se sistematiza y ahora en la actualidad hablamos muy poco entre nosotros sobre temas importantes, sino que dejamos lo importante para los estudios y nos preocupamos por cosas más superfluas en el momento de compartir con otras personas. Anteriormente no, anteriormente tanto cosas superfluas como de gran conocimiento iban relacionadas. Tenemos una primera problemática que se da en la filosofía y siempre en filosofía cada uno de los temas se le va a colocar antes de lo que se va a tratar el problema. Por ejemplo, el problema del bien, el problema del mal, el problema del conocimiento, el problema del tiempo. ¿Por qué? Porque es la manera que se tiene de establecer esas relaciones dentro del pensamiento de la filosofía. En este caso, la problemática entre el physis y el monos es la primera gran situación que se da en el mundo griego. Y es importante que lo tengamos porque de allí, de este dilema, de esta disyuntiva, empiezan a nacer todas las corrientes de pensamiento que hasta la actualidad nos han ido marcando. El contexto histórico se sitúa en el siglo VI a.C., momento de reflexión filosófica sobre el origen de la realidad. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que hace tal Mileto? ¿Cuál es el origen, el principio del arjé de nuestra realidad? Se da una primera respuesta que es la fisis, ¿sí? Como les decía, del agua, del aire, de los elementos naturales. Y dice, la fisis representa la esencia y el principio de cambio y origen de las cosas. La fisis es la naturaleza. Todo viene por medio del cambio, todo transforma y se va modificando como se va modificando la naturaleza, es decir, de forma a veces va evolucionando poco a poco o puede haber un desastre natural que hace que se transforme la realidad de un momento a otro. Donde antes había tierra o un volcán y dejó esa parte que no puede ser habitada o viene un maremoto e inunda una parte, es decir, existe, la naturaleza hace los cambios de forma abrupta constantemente, aunque también van los cambios que se dan paulatinos, pero siempre hay cambios, siempre hay movimiento. Mientras que el mono es la unidad y el principio eterno, es decir, mono simboliza la unidad, lo uno, como principio fundamental y eterno del mundo. Va contrario a lo que es la naturaleza y es una construcción humana. El monos es algo humano, es decir, las costumbres, la moral, nuestra manera de relacionarnos, las convenciones a las que llegamos, las leyes que formulamos, las normas que compartimos, los reglamentos que nos hacen cumplir, todo va de la mano con eso. Es decir, es lo que es la parte artificial. No es solamente que la naturaleza nos limita, sino que nosotros hacemos transformaciones de la naturaleza a nuestra conveniencia. Por lo menos una presa para un sistema hidroeléctrico es algo que nosotros transformamos. Podemos inundar un espacio, podemos desviar el curso de los ríos y hacer muchas cosas para que sirva a nuestra conveniencia, a nuestra convención social. Y eso es lo que es el monos. Un ejemplo claro del monos podría ser que vamos a ver ahorita los tres grandes filósofos antiguos, tanto Sócrates, Platón y Aristóteles, ya no se preocupan por explicar la realidad desde
desde la naturaleza, como lo hizo Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Demócrito, Empédocles, Anaxágoras, sino que ya vienen a preocuparse por cómo seres humanos que convivimos vamos a darle orden a la realidad en la que nos desenvolvemos. Y el principal dilema filosófico es que existe un debate si el mundo se basa en un principio único o en el devenir natural como esencia. ¿Sí? Lo que veníamos hablando. Nuestro mundo va a ir siempre evolucionando como nosotros los humanos queremos que evolucione o la naturaleza nos va a marcar el ritmo. Entonces, son diatribas que siempre han existido. División en filosofías. Este conflicto divide a filósofos presocráticos en monistas y pluralistas, que es la base de la epistemología. Como le iba mencionando, están los que dicen que existe un solo principio que todo lo da por medio de las convenciones. O el primero que tenemos así es Pitágoras, por medio de las matemáticas y su escuela, que dice de que el uno, porque una visión más oriental del mundo, el uno es el que todo lo engloba y hay un número perfecto y un números imperfectos y comienza a desarrollar toda su teoría en eso. Y las implicaciones en la educación. La tensión entre el físico y el mono influye en debates sobre contenidos y métodos educativos. Constructivismo, cognitivismo, pragmatismo son corrientes que vemos hoy en la actualidad que tienen su base y su sustento en pensamientos anteriores. ¿Qué pasa? Como muchas veces nos vamos a la profundidad en este caso, del conocimiento, decimos, oh, el constructivismo es algo que se les ocurrió a mediados del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, a mediados del siglo XX, dependiendo del siglo en el que nosotros nos encontremos, empecemos a estudiar, cuando esto ya tiene una raíz y trasfondo mucho más antiguo. Fisis y monos, la fisis, y como quedamos, es el cambio, es decir, la transformación, la evolución, todo lo que se va dando, representa lo cambiante, simbolizando un mundo en constante evolución y transformación. Mientras que el monos viene a la parte de la permanencia, de lo estático, sostiene un principio inmutable, destacando la búsqueda de lo constante en medio del cambio. Y aquí hay dos filósofos que crean ese primer problema sobre el movimiento que ellos se ensarzan para poderlo entender. Heráclito plantea del cambio. Heráclito propone que todo fluye, enfatizando la idea de que el cambio es una característica fundamental de la existencia. Él dice que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. Esa es su gran frase que queda en la parte cuando estudiamos filosofía. ¿Por qué? Porque él dice que cuando nosotros volvemos a entrar al río, ni el río es el mismo, es decir, ni es la misma corriente de agua con la que yo me bañé la primera vez, ni yo voy a entrar con la misma perspectiva ni con la misma visión. ¿Por qué? Porque si cuando entré estaba frío, ya mi cuerpo va a estar predispuesto a que va a estar frío. Si la corriente está con bastante fuerza, mi cuerpo ya se ha adaptado y así lo enmarca para muchas cosas. Podemos empezar a estudiar algo hoy, pero ya el día de mañana vamos con otra perspectiva totalmente diferente. Es decir, todo se encuentra en ese constante cambio, en ese constante devenir. Y Parménides habla del ser. Parménides defiende que el ser es uno e inmutable, contrastando con la filosofía del cambio. Es decir, él dice que no existe el cambio, todo es estático, que los sentidos nos engañan y es lo que nos hace creer que hay movimiento, pero nosotros no nos estamos moviendo. Un discípulo de esta idea, Zenón, plantea el ejemplo de que lanza una flecha, las aporías. Él plantea una aporía de que se lanza una flecha y la flecha en ningún momento se está moviendo, sino nuestros sentidos nos están engañando porque la flecha ya está siempre en el blanco. Entonces, son cuestiones un poco que las vemos irracionales, pero tenemos que tener presente de que se están formando en un primer intento de hacer ciencia. Toda primera ciencia, al principio la vemos como algo sin sentido o algo muy pueril. Y en este caso tenemos que estar claro de que este primer gran problema en la filosofía fue marcando la manera de pensar y de desarrollar nuestro pensamiento hasta la actualidad. Relevancia educativa, la enseñanza debe adaptarse al cambio y buscar principios universales constituyan una base sólida para el aprendizaje. Y aquí nosotros, desde el ente de globalización, vemos de que existen principios que son universales como los derechos humanos que no deben cambiar en ningún lugar, es decir, son
inmutables, pero también existen realidades que son cambiantes, como que, como por lo menos acabar con la guerra. Anteriormente existió la guerra, genial, ahora en la actualidad estamos de nuevo, otra vez en barbarie, debe el ser humano ir evolucionando, cada vez somos más bárbaros y estamos en muchos puntos del planeta en guerra y es algo que debería cambiar, es decir, prefiero la paz a la guerra y es algo lógico, algo de racionalidad. Aquí ya encontramos los tres grandes filósofos. Vamos a tratar primero a Sócrates. Es un ágrafo. Se considera que es ágrafo, es decir, él no dejó nada por escrito. Y muchas personas dicen de que no existió por eso. Entonces es complicado porque en cuantas religiones, su líder máximo no dejó nada por escrito, sino sus discípulos fueron los que fueron transmitiendo. En un caso, el cristianismo con Jesús, él no deja nada a puño y letra, sino que sus discípulos lo hacen. Lo mismo pasa con Sócrates. Platón es su gran discípulo y es el que empieza a transmitir esas ideas y que tenemos hoy en la actualidad gracias a los famosos diálogos que Platón escribe. Sobre cómo Sócrates actuaba y vivía dentro de la Grecia en la que le correspondió vivir. Su contexto histórico vivió entre el 470 y el 399 a.C. en Atenas. Su educación está centrada en la moral. Ellos ya se centran en la parte del monos, ya dejan la parte de la physis a un lado y se centran en lo que es el monos. Es decir, perdón, la parte moral, la parte de costumbres, de reglamentos, de normas, de leyes, que todos llegamos por medio de convenciones a cumplirlas. Considera la educación fundamentalmente moral, enfocada en el desarrollo del carácter ético, es decir, el hombre que obra de una forma consecuente y provechosa para la sociedad. Por medio de su método, él establece el fomento del autoconocimiento, promueve el autoconocimiento como camino para alcanzar la virtud personal y social. ¿Por qué? Porque en Grecia lo importante era el ciudadano. En la actualidad, nosotros debemos centrarnos en lo importante es ser ciudadano, pertenecer a un entorno y comportarse según ese entorno que nos da las leyes, o en este caso la Carta Magna, la Constitución, que nos dice cómo debemos comportarnos en cada uno de los países donde vayamos, sin necesidad de haber nacido en un contexto, debemos cumplir las normas y las leyes igual que las convenciones, para poder vivir de una manera acorde. Si yo estoy fuera de Venezuela y quiero vivir como en Venezuela, soy una persona que no tiene sentido de ubicación en el espacio. ¿Por qué? Porque necesito conocerme, pero también estar en relación a la sociedad. Y ese era uno de los principios que tenía claro Sócrates en ese momento. El método es la mayéutica. Yo me imagino que todos hemos escuchado en algún momento sobre la mayéutica y se plantea el diálogo para extraer los saberes propios del alumno mediante preguntas. Es decir, él plantea preguntas sistemáticas para poder llegar a el conocimiento y es ese autoconocimiento. Yo no necesito decirle a esa persona qué es lo que tiene que pensar o decir, sino que por medio de las preguntas lo va haciendo. Él dice que él era igual que su madre. Su madre era una comadrona, una partera, y él dice que en su caso era igual. ¿Por qué? Porque él hacía parir las ideas, que las personas sacaran el conocimiento. Entonces, es importante esto dentro del pensamiento de Sócrates en cuanto al conocimiento de las ciencias educativas. El impacto en la educación crítica sentó las bases para la reflexión crítica y el desarrollo del carácter de la educación. Ahorita hablamos de constructivismo, de que todos construimos el conocimiento, que es algo novedoso, innovador y demás, y nos damos cuenta que ya Sócrates, a mediados del siglo V, y ya estaba pensando sobre eso, sobre cómo ir construyendo el conocimiento poco a poco. Y la influencia en la ética educativa influye en la formación de ciudadanos y los conceptos modernos de ética educativa. Todo lo que entendemos hoy en día como ciudadanía viene desde estos principios de esta parte de la educación. Por más que yo en mi tesis doctoral quise hablar sobre la ética ciudadana, desde Aristóteles tuve que beber de Sócrates para poder entender el contexto en el que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque fue el primero que lo pensó y está dando un conocimiento que se lega. Entonces es fundamental tenerlo claro. Segundo filósofo de importancia o por tiempo de los tres clásicos es del mundo griego, es Platón. Me imagino que todos hemos escuchado a Platón en algún momento. En su libro de la República da los elementos necesarios para entender la educación como una ciencia.
y plantea que la educación como ascenso del alma, la educación impulsa el alma hacia el mundo de las ideas, enfatizando la idea del bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la parte moral, el monos, lo que estábamos hablando, de que ya la unidad del hombre hacia el bien. Todo tiene que ir hacia el bien porque es la única forma de que crezca el entorno social. Segundo, formación de líderes. La educación es instrumento para crear líderes sabios y justos en la clase guardiana. ¿Por qué? Porque él dividía en tres tipos de clases y él decía que los sabios son los que deben gobernar, los filósofos son los que deberían gobernar, las personas que tienen mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque eso haría de que el mundo fuese diferente. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad, al ser sabios, de poder impartir una justicia que sea realmente equitativa para todos. La educación jerarquizada y por etapas. Incluye la instrucción básica, la educación física, la música, la matemática y la dialéctica. Él tenía un instituto que se llamaba la Academia y en esto él decía que aceptaba o que todas las personas que fuesen a estudiar allá deberían conocer de aritmética para poder entrar a conocer este mundo. Actualmente vemos que las letras van por un lado, las humanidades, y las ciencias positivas van por otro. En ese momento, Platón decía, si usted no sabe de la ciencia positiva, no puede llegar a contemplar la parte de las humanidades, de la filosofía. Y eso es importante que lo tengamos de que debe ir de la mano esos conocimientos. Su obra clave es La República. Platón describe su estado ideal y sistema educativo. En esta obra fundamental es una obra que tiene sobre política, educación y es algo utópica, pero de bastante trascendencia para todos nosotros. El elemento clave de la educación platónica, el mundo sensible e intangible, la educación debe guiar el alma desde los sentidos hacia la verdad universal, conectando la realidad y el pensamiento. ¿Por qué? Porque él tiene una filosofía de dos mundos, el mundo de las ideas, que es el donde se encuentra realmente el conocimiento, y el mundo sensible, en el que somos engañados por medio de los sentidos, que es esta vida. Ellos llegan a afirmar que lo mejor que le puede pasar al hombre es morir, porque mientras que más rápido muera, más rápido va a llegar a esa idea entendida como tal. Es lo que se denomina la transmigración de las almas, es una visión muy oriental del mundo. La importancia de la virtud. La educación es vital para cultivar la virtud, la justicia y sabiduría, formando ciudadanos responsables. Nos damos cuenta de que siempre va la educación como ciencia debe llevar a que existan realmente ciudadanos. Una educación elitista propone una educación elitista con fines políticos y sociales, formando líderes capaces de gobernar. Ahí sí es algo que debería ser mejorable, porque la educación no solamente tiene que ser para quienes ostentan el poder, sino para todos, pero es su manera. Recordemos que ese contexto se vivía de una manera diferente al que tenemos hoy en día. Impacto en la educación moderna se enfoca en una formación integral y desarrollo del pensamiento crítico como fundamentos esenciales. Por eso es que el pensamiento crítico persigue todo este curso. ¿Por qué? Porque es la única forma de tener una verdadera educación, que lo que yo aprenda lo pueda transformar tanto en trabajos como en la vida. Como tercero tenemos Aristóteles y la educación para el hombre virtuoso. Todas sus obras se centran en la virtud. A Aristóteles se le debe la clasificación de muchas ciencias que tenemos hoy en día. Por eso es que la zoología utiliza términos griegos para clasificar las especies, igual que la botánica, la metafísica también la clasifica él, las ciencias del hombre, la antropología. Muchos saberes han sido clasificados por Aristóteles. ¿Por qué? Porque él se centró a sistematizar todo el conocimiento que había hasta ese momento. Él plantea la educación como medio para la virtud. La educación es esencial para desarrollar la virtud a través del hábito y la práctica. Hay que recordar aquí que el hábito es la repetición, es la repetición constante de una acción. Puede ser positivo como puede ser negativo. Si es positivo, vamos a decirlo como una virtud. Si es un hábito negativo, pues va a ser un vicio. Es importante que el ser humano no es que se transforma de hoy para mañana como los libros de autoayuda o esos gurús que hay en la actualidad que su vida se cambia en 5 minutos, sino es un hábito constante. Si yo quiero tener la puntualidad, es decir, llegar 10 minutos antes a todos los lugares, debo organizarme para todos los días ir llegando hasta que mi cuerpo se va a levantar solo, empieza a hacer su rutina de una manera para poder lograr eso en mi vida. Y así lo vamos haciendo con cada una de las cosas. La educación práctica. La educación debe ser práctica y adaptativa, rescatando las potencialidades de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque son hábitos repetitivos, automáticamente la educación debe ser práctica.
Y la formación de ciudadanos, que es lo que persiguen los tres grandes filósofos de este momento. El objetivo de la educación es formar individuos que sean ciudadanos virtuosos y responsables en la sociedad. Siempre se busca que todo esté relacionado al servicio de la sociedad. ¿Cuáles son las implicaciones pedagógicas de la educación aristotélica a las ciencias educativas que estamos trabajando y que vamos a ver durante todo este doctorado? Primero, la educación como hábito. Es la repetición. La repetición es fundamental para consolidar las virtudes en los educandos. Por eso es que debemos que cada una de las acciones y las actividades que vayamos haciendo vayan en orden hacia un fin. Por eso tenemos planificaciones en la parte educativa. ¿Por qué? Porque cada una de esas acciones no deben ser aisladas, sino que poco a poco voy colocando a leer desde primer grado hasta el bachillerato cada una diferentes obras para crear ese hábito. Si no lo realizamos, pues es algo que se escapa de nuestras manos. Importancia del entorno: la educación debe integrarse en el contexto social y comunitario para ser efectiva. Una educación de Noruega jamás y nunca va a servir en Venezuela ni en nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque tenemos una manera de ver el mundo totalmente diferente. Cuando se puso de moda la de Finlandia, todo el mundo quería ese sistema. Y lastimosamente es algo que no calza. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes maneras de ver el mundo y la realidad. Tercero, el racionamiento práctico. La formación debe estar basada en la experiencia y el aprendizaje activo, es decir, tenemos que estar constantemente en la práctica. De allí que este curso tenga la parte del pensamiento crítico para poder desarrollar eso, para poderlo llevar a las experiencias, a las realidades que tenemos. Un ejemplo clásico es la educación cívica en las ciudades-estado, sí, así se denominaban las polis, de ahí viene el término política, griegas, en un modelo destacado en la construcción de identidades. Y el legado actual, la ética de la virtud, influye en pedagogías contemporáneas enfocadas en el carácter. Siempre tiene que estar enmarcado en eso. Y ya con eso damos por finalizado este primer encuentro, que está centrado en conocer de manera general cómo se desarrolla la filosofía de las ciencias, en este caso relacionadas a la educación. ¿Por qué? Porque es nuestra área de conocimiento.